Hola, soy Angélica Mota y esto es Hable con ellas. En esta ocasión vamos a tener en el programa la presencia de Laura Arroyo. Laura Arroyo es feminista y comunicadora política y con ella vamos a hacer un análisis de lo que fue el debate. Además de algunos otros temas que son sumamente importantes en este rush final de la campaña electoral. Bienvenida, Laura. Gracias, Angélica, por la invitación y a toda la gente bonita que nos está viendo aquí en Hable con ellas. Sin duda, emocionada de poder hablar de algo tan importante como han sido los debates en un contexto electoral y en particular bien complicado para nosotras, además, en Perú, ¿no? Uh-huh. Laura, a ver, ¿cómo has visto estas 3 jornadas de debate, ¿no? ¿Qué te dice? ¿Qué escenarios colocan? ¿Cómo crees que se van a mover ahí las preferencias de estos candidatos y candidatas? Bueno, lo primero que hay que decir en realidad es que tal vez no éramos tan conscientes del peso que iban a tener los debates, ¿no? Los 3 debates, digamos, al hilo. Y que creo que los candidatos y las candidatas, las dos que hay, se han mostrado tal cual, digamos, son las tablas que tienen, los pesos que tienen, las falencias que tienen. Eso lo hemos podido ver en estos 3 días. Aquí yo sí creo con honestidad que tal vez el segundo y el tercero han sido los debates, las jornadas más despintadas, más grises. La segunda en particular, pero tanto la segunda como la tercera, profundamente despintadas y grises por candidatos, que debo decir que siempre choca la imagen de ver a 6 internados, todos hombres para comenzar, ¿no? Entonces, ya de por sí es estéticamente fuerte, pero más allá de ello, por ciertos niveles de conversación política que hemos visto en los debates. Algo que me gustó del primer debate, más allá de las simpatías que creo que son obvias que yo puedo tener con alguna candidatura, es que el tema, por ejemplo, que tiene que ver con nosotras, el tema de la mujer, fue metido en el debate por una candidata en concreto en el tema de seguridad ciudadana, que es algo, por cierto, que casi nunca se hace. Para hablar de nosotras nos meten en temas como, pues esto, el Ministerio de la Mujer, por ahí cuando los obligan a preguntar, les preguntan directamente por la violencia contra nosotras, ¿no? Por las violaciones, etcétera, etcétera. Pero no es un tema en el que se meta en cualquier otro tema político. Y me gusta mucho que haya habido capacidad de meter nuestra agenda en el tema de seguridad ciudadana. Se dice que seguridad ciudadana es uno de los principales 5 problemas que tienen los peruanos. Y sin embargo no entienden, parece, los demás candidatos que la seguridad ciudadana, la inseguridad ciudadana nos golpea principalmente a nosotras, en las calles, en los bares, en las discotecas, en la pandemia. Hemos visto que nos ha golpeado en nuestras casas. Y sin embargo, no se menciona, ¿no? En seguridad ciudadana, como no es sobre mujeres, no se menciona. A mí, por ejemplo, me chocó mucho. Debo decir que Verónica Mendoza hablara de seguridad ciudadana como siempre hace, hablándonos a las mujeres, que somos el 50% de la población, y que luego un Bengolea, al que después todo el mundo ha aplaudido, porque yo no le niego que sea muy buen orador, pero también lo era Alan García, de pronto dijera algo como, bueno, pero yo vengo a hablar de la seguridad ciudadana que tiene que ver no solo con la mujer, sino con no sé qué. Como quitándole un poco de peso a lo que acababa de ser enunciado, que es tan fundamental, que es la violencia contra nosotras. Puedo decirlo de otra manera. Que lo dijera así, a mí me muestra claramente cómo él considera este asunto. En el segundo debate no existimos. Era como para levantar la mano y preguntar, hola, ¿van a hablar algo de nosotras? Digo, un ratito, ¿no? Somos la mitad del Perú. Y en el tercer debate existimos terrible. Eso es todavía peor. Vimos a López Aliaga, que además a mí me enfada mucho y creo que a las feministas nos debe enfadar, que nos quiera utilizar y que quiera utilizar en nuestro nombre, ¿no? Los temas de nuestra agenda, diciendo, además condescendientemente, que nos reconoce y no sé cuánto, que uno viniendo de un tío ya es un poquito, ¿no? Y viniendo de López Aliaga encima, es completamente hipócrita, es para la tribuna, es mentira, ¿no? Y creo que eso claramente lo que muestra es que no se han enterado de nada. No se han enterado de nada de qué va esta lucha, pero también de que nuestro discurso cada vez, el feminismo está siendo más hegemónico y es necesario para ellos posicionarse de alguna manera sobre él. Y eso es una buena noticia para nosotras. Eso sí es una buena noticia para nosotras. Digo, para ver también el vaso medio lleno, ¿no? Creo que eso sería el primero, ¿no? El primer apunte.
Sí, eso te iba a decir. A mí me parece que se han visto obligados a hablar del tema en la tercera jornada, sobre todo, porque seguramente esta ausencia del tema en la segunda jornada ha sido apuntada y ha sido reconocida, ¿no? Y como tú dices, ya solamente ese hecho nos habla de los resultados de las luchas feministas, de la necesidad que el discurso esté en la agenda, aun cuando yo estoy completamente de acuerdo en que es totalmente hipócrita de parte de López Aliaga, quien representa un proyecto político completamente antiderechos de las mujeres, de las disidencias sexuales, ¿no? Yo creo que ahí más bien el que lo haya dicho de esa manera es una evidencia más y súper elocuente de su mitomanía, ¿no? La cual ha desplegado ampliamente a lo largo de toda esta campaña. Y también de su incapacidad, ojo, o sea, algo importante de López Aliaga que creo que al menos lo lógico es que le pese, me refiero a electoralmente en los próximos días cuando se hagan las encuestas de verdad, porque yo sé que salen encuestas hoy que han sido medidas antes del debate, que me parece absurdo. O sea, absurdo que muevas encuestas que han sido hechas en el muestreo antes del debate, después de los debates, para generar estados de ánimo. Eso no es responsable, eso no es neutral y no es serio. Pero creo que algo que le pesará a López Aliaga sí es su desempeño en el debate anterior. Ya venía él generando malas semanas en su performance por diversas razones, las declaraciones del silicio, las declaraciones de la Virgen María, y de pronto hemos visto un candidato incapaz de debatir, porque ha tenido que estar leyendo un guión todo el tiempo, leyendo mal, equivocándose de hoja y todo lo demás, por supuesto, pero que yo creo que eso va a pesar, porque uno busca además un presidente que esté medianamente capacitado para ser presidente, para estar ahí y plantarse y plantear argumentos y no tener que seguir guiones. ¿Quiénes le van a hacer el guión cuando sea presidente, López Aliaga? De pronto ya te preguntas, ¿a quién va él a responder? Porque claramente alguien le tiene que escribir el teleprompter, ¿no? Entonces creo que eso le va a perjudicar más allá de esta burbuja que ha sido en un momento. Yo creo que esto le va a pesar, ¿no? Así es. Y además, una cosa que creo que es importante también ahí reconocer es que es legítimo que hayan personas que están en política y que tengan dificultades para, no sé, para hablar en público, ¿no? Un pánico escénico por ahí, que es, o sea, eso es legítimo, eso no le quita la posibilidad de participar a una persona, pero aquí estamos hablando de otra cosa, ¿no? Estamos hablando de una lectura en automático, incluso una lectura en la que en muchos momentos parecía que él mismo no estaba consciente de lo que estaba leyendo. Entonces creo que ahí, más allá de la mala performance, digamos, pública, había un problema de contenido que se reveló a través no solamente del hecho de que tuviera que leer todo el tiempo, sino hasta de la manera en que leía, ¿no? Entonces, sí creo, también esas dos cosas es importante como separarlas, ¿no? Porque no se trata de chancar a gente que tiene dificultades en performar públicamente, sino realmente ver que ahí había un problema de contenidos donde él no estaba siendo capaz, ¿no? De transmitir algo realmente propio y interiorizado y en lo que cree, en fin. Totalmente, totalmente. Ya que estamos hablando de este candidato, Laura, yo quería preguntarte también, desde tu experiencia en España, ¿no? Y habiendo estado cercana al proceso político y de cómo ha sido el surgimiento de Vox y cómo se ha posicionado, que Vox es una fuerza en España que representa lo mismo que López Aliaga en nuestro país, ¿no? Una postura conservadora, defensa del patriarcado, antiderechos de las mujeres, de las disidencias sexuales. Entonces, quería preguntarte cómo ves tú la amenaza de un proyecto político de este tipo entrando ya de manera abierta y con una cierta posibilidad, digamos que no pase la segunda vuelta, pero que meta bancada, ¿no? ¿En qué lugar y qué peligros nos trae eso, ¿no? Como sociedad y en particular a las mujeres. Mira, justo al hilo de lo que mencionábamos también antes, sí siento que ellos son una reacción a nosotras, ¿no? Son una reacción a nosotras y a nosotros en ese sentido, a los avances de derechos en una sociedad que ha dejado de vivir en la época medieval, pero que todavía tiene mucho por transitar, entonces que está generando, digamos,
agenda, conversación de ampliación de derechos, de ampliación de libertades, día a día, con muchísimo trabajo, con muchísima lucha y con muchísima dificultad, porque siempre hay conservadores que son muy reacios a estos cambios tan necesarios en cualquier sociedad. Y sin embargo, ellos lo que surgen es como esa reacción contra nosotras también, ¿no? Es lo primero, los reaccionarios son ellos justamente. Y lo que vimos en España con Vox, y creo que eso está explicándose un poco también aquí, es que en cualquier escenario de crisis profunda, que ya no es solamente una crisis sanitaria, la del COVID, lamentablemente es una crisis política, es una crisis social y es una crisis sobre todo económica, sobre todo. Las crisis son caldos de cultivo de discursos de diferentes tipos, pero de discursos que pueden ir para un lado o para el otro. Y en este caso, las ultraderechas han logrado cosechar de estos caldos de cultivo determinadas relaciones de interpelación con la ciudadanía. Lo vimos con Vox en España, también lo vimos con Trump en Estados Unidos, no nos olvidemos, ¿no? O sea, también ahí surgen de esto. ¿Por qué menciono lo del caldo de cultivo? Porque esto es como lo del huevo o la gallina, ¿no? ¿Qué es primero? En este caso yo diría el huevo de la serpiente y la serpiente en realidad, ¿no? ¿Qué es primero? Primero son estos discursos que entran a la sociedad, no sé cuánto, y generan un despliegue más conservador en las sociedades en las que logran implantarse, o el caldo de cultivo de políticas neoliberales que dejan a las sociedades desamparadas, que lo que hacen es encontrar rápidamente discursos de odio, ¿no? Encuentran en los discursos de odio que polarizan a las sociedades una respuesta a un enfado legítimo porque se sienten totalmente abandonados por el Estado, por las políticas, por los apoyos. Intuyo que eso es lo primero, claramente. El ascenso de Vox tiene que ver directamente con las políticas que durante décadas han implementado los gobiernos de derechas, del Partido Popular, en específico en España, que desde la crisis del 2008, la crisis económica, se dedicaron a salir de la crisis rescatando a los bancos, recortando en servicios públicos, desahuciando a la gente de sus casas, eliminando la garantía de derechos. Esta gente legítimamente enfadada genera un caldo de cultivo donde después discursos extremistas que son xenofóbicos, por ejemplo, contra los latinos, por un lado, contra los migrantes los migrantes marroquíes, por ejemplo, empiezas a generar ahí un caldo de cultivo de, oye, yo estoy muy mal, pero no quiero que esté mejor que yo. Y entonces generas otro tipo de discurso donde empiezas a generar un odio entre el último y el penúltimo de la cadena, en lugar de apuntar al verdadero responsable, que son los que están llevándose el dinero, rescatando los bancos, condonando las deudas de las grandes empresas. Vamos, lo que está pasando en Perú, que en realidad parece muy lejano lo de España porque está a un océano de distancia, pero es lo que ha estado pasando en Perú. Es normal que un pequeño empresario esté enfadadísimo con que el Reactiva Perú haya ido a los grandes millonarios y a las grandes empresas que tenían las espaldas fuertes para hacer frente a la crisis. Es legítimo que estén enfadados. Y en ese contexto viene uno que encima es un deudor, o sea, que es un hipócrita, es un deudor de 28 millones a la SUNAT y te dice que no puede ser que el Reactiva le haya condonado la deuda a los grandes. Y el Reactiva le ha llegado a él, además, ¿no? Exactamente, el Reactiva ha llegado a él. Es un hipócrita. Pero acá es un tema, por eso digo, de emocionalidad. Yo creo que la campaña peruana en concreto, generalmente muchas campañas esto es así, siempre se mueven por la emocionalidad, no siempre por la racionalidad. Pero en Perú, en un contexto pandémico, esto es todavía más acentuado. Esto yo lo he visto, esta campaña profundamente. La pregunta de la campaña no es cómo vamos a salir de la crisis. La pregunta de la campaña es quién nos va a sacar de la crisis. Está muy enfocada en los atributos de los candidatos y las candidatas, está enfocada en su propia personalidad, en cómo empatiza con la gente. Y en esa clave, aunque este sujeto sea un hipócrita y esté mintiéndole directamente a la gente con sus propuestas, porque él es un millonario que no paga sus deudas, de pronto encuentran una especie de caracterización de cierta fortaleza que la vincula un poco con empatía, que es muy políticamente incorrecto, algo que también le beneficiaba a Donald Trump, y de pronto encuentran por eso en él una opción. De ahí que crea que el debate le va a pesar, porque creo que en el debate ha perdido esos atributos que tenía adjudicados antes de estar parado en ese podio, digamos, ¿no? Eso te quería preguntar, sí, justamente, ¿no? ¿Cómo crees que le va a pesar o que va a afectarle el debate a López Aliaga, ¿no? Que ha tenido esta performance lamentable, ¿no? Yo creo que le va a afectar
creo que ya estaba afectándole antes. Ojo, yo creo que López Aliaga ha tenido, como decía, varios días malos antes del debate y que tiene que ver también con que la derecha peruana en esto es muy rápida. La derecha peruana cambia de un candidato a otro si hace falta de una hora a la otra. No tardan mucho porque son conscientes de lo que está en juego. La derecha siempre está consciente de lo que está en juego, sus privilegios, sus ventajas, digamos, sobre la situación en general en un contexto de pandemia, en un contexto de crisis. Saben que la amenaza para ellos no es otra cosa que la posibilidad, por ejemplo, de una Verónica Mendoza llegando a segunda vuelta y eventualmente ganando el gobierno. Y como lo saben, necesitan tener a la carta que le pueda hacer frente a esa candidatura. Y primero, en un momento, pues claro, siempre han apostado un poco por Keiko Fujimori, antes fue un poquito Hernando de Soto, han ido como migrando un poco, ¿no? Digamos, su candidato, de pronto ven López Aliaga y también empiezan a virar y decir, bueno, igual es porque está subiendo, ¿no? Entonces al final nos conviene más que Verónica sin duda, entonces empiezan a ir con López Aliaga y de pronto empiezan a salir estas cosas de López Aliaga, ¿no? Que lo empiezan a golpear duramente, lo de la Virgen María, lo del silicio, lo de las deudas. Ha habido varias denuncias muy bien documentadas, además, las he seguido, por ejemplo, en Huayca, que es un portal que es bastante riguroso con esto, y de pronto también la derecha dice, pues entonces igual no nos conviene tanto, ¿no? Y ha empezado también a virar. Yo creo que López Aliaga viene con eso al debate, y ya en el debate, cuando ya tiene una bajada de dedo, digamos, del sector que lo apoya, de pronto hace una performance terrible, ¿no? Ojo, que también De Soto hizo una performance terrible el día anterior. No nos olvidemos que De Soto ha hecho una performance terrible y él es otra de las cartas importantes de la derecha. Y yo creo que así como el país está en crisis, por la pandemia, por la economía en general, también la derecha está en una crisis. Y eso es algo que nosotros o nosotras, las feministas, y bueno, las feministas que nos consideramos progresistas o de izquierdas, tenemos que tener bien claro, es que estamos en un momento histórico concreto donde por primera vez la crisis de la derecha es tan aguda que se nos ha abierto una ventana de oportunidad. Pero es una ventana, ojo, y cuando la ventana se cierra, se cierra. Nosotros ya sabemos cómo es esto, lo hemos visto antes, entonces no nos pilla esto de sorpresa. Y esa ventana de oportunidad es que en la crisis de la derecha no tienen un candidato del peso que tiene, por ejemplo, Verónica Mendoza en la izquierda. Ya no lo tienen. Antes tuvieron a Toledo en su momento, tuvieron a Alan García, incluso a PPK, y de pronto no tienen. Y los que tienen no dan la talla. No saben qué hacer. No saben qué hacer. Ellos también están teniendo sus análisis profundamente sesudos sobre cómo van a hacer para mantener el sistema. Y ahí es donde nosotras tenemos una oportunidad enorme de crecimiento, porque sí que tenemos una candidatura, porque sí que tenemos un proyecto político en un momento donde ellos están viendo cómo van a hacer, lo tienen bien difícil, ¿no? Exacto. Y en cuanto a esto de la ventana de oportunidad que tú mencionas, a mí me parece que también es un momento para hacer un llamado, creo yo, a los feminismos, a los movimientos LGBTIQ, digamos, tomar conciencia de lo importante que es este momento para nosotras, para nosotros, para nosotres, ¿no? Y creo que eso hay que evaluarlo y hay que cerrar filas, ¿no? Me parece que este es un momento de cerrar filas con la mejor candidatura que hay. No, yo no tengo problema en decirlo. A mí me parece que la mejor candidatura que hay en este momento es la de Verónica Mendoza, ¿no? Y eso se cae de Maduro, ha sido evidente a lo largo de todos los debates. Y sí, me parece importantísimo tener esta idea que tú traes de la ventana de oportunidad, que no es una cosa que va a aparecer así nomás de nuevo en otro momento, como un momento que tiene que ser también fortalecido desde el movimiento social que defiende derechos de mujeres y diversidades de una manera muy contundente, ¿no? Totalmente. Además, Angélica, un apunte importante de esto es, estamos en un momento histórico, por supuesto, porque estamos votando en realidad por quién nos va a sacar de la crisis. No estamos votando por un presidente en una situación de normalidad. Y justamente porque estamos votando quién nos va a sacar de la crisis, el análisis sobre incluso nuestro voto es mucho más importante, porque hay formas de salir de la crisis. Como hemos salido antes, dejando los derechos en la última rueda del coche sin garantizarlos, que en la práctica es dejar morir a la gente. Esto es así. Dejarnos morir a nosotras también,
¿no? Entra en esa lógica, o salir de otra manera. Y eso lo va a decidir el gobierno que entra en julio. Nos estamos jugando eso, por un lado. Pero dos, cuando me refiero a la ventana de oportunidad, y me preocupa que se cierre, porque esta ventana de oportunidad la tenemos hasta el 11 de abril. Ojo, luego, o sea, esto te estoy hablando de una ventana que está abierta una semana más, no mucho más tiempo. ¿Por qué? Porque luego, como bien lo has dicho, entrará un congreso. Y en ese congreso estarán las fuerzas conservadoras que conocemos y las que no conocemos. Las de López Aliaga. Esta no era una amenaza en la elección pasada del 2019 de Congreso. Esta no era una amenaza en el 2016. Esta es una amenaza de ahora. Y esa bancada va a ir por nosotras. Va a ir a por nosotras y va a querer cerrarnos el paso a nosotras. Y si tienen poder institucional y nosotras no tenemos la forma de hacerles frente en el Congreso y en Palacio de Gobierno, no vamos a poder contar esto en 2015, en 5 años. No vamos a contarla. Lo he visto en Vox, lo he visto en España, es como una máquina del tiempo. Los he visto entrar en el Congreso y oponerse a un montón de leyes que por suerte no eran mayoría, porque si no hubiera estado Podemos, si no hubiera estado el PSOE y hubieran hecho un gobierno de coalición, nos hubieran arrasado. Ellos no admiten que existe la violencia contra las mujeres. No es verdad, dicen, violencia hay de todos lados. ¿Cómo que violencia hay de todos lados? No admiten siquiera que nos están violentando. Entonces obstruyen las leyes que pudieran protegernos, obstruyen los presupuestos que nos pueden proteger. Y en los lugares donde gobiernan, porque Vox gobierna en el gobierno de Andalucía, han eliminado las casas refugio para las mujeres. ¿Cómo están viviendo las mujeres andaluzas cuando no tienen ni a dónde acudir, cuando las están golpeando en casa, agrediendo en casa, violando en casa, matando en casa? Es el colmo. Hacen apología de lo más burdo, lo más asqueroso, y lo he visto ahí en un país europeo que se supone que va a la vanguardia del feminismo. ¿Cómo creemos que en Perú esto nos va a afectar? El triple nos va a afectar. Eso es lo que nos estamos jugando en las elecciones. No nos estamos jugando que sea Verónica, Keiko, no sé cuánto, ya está en el sillón, en el Palacio de Gobierno. No nos estamos jugando eso. Nos estamos jugando nuestras vidas los próximos 5 años. Y si no tenemos a alguien que nos cuide en esas instituciones, no la vamos a contar. Yo lo tengo clarísimo, no la vamos a contar. Y hay que tener muchísimo cuidado por eso en nuestro voto, porque nos lo estamos jugando todo. Las mujeres nos lo estamos jugando todo, literalmente. De acuerdo, por eso me parece también tan importante tener este testimonio tuyo, ¿no? De tu conocimiento de cómo han sido las políticas en España con proyectos políticos como el que ahora quiere imponer López Aliaga también en nuestro país. Laura, estamos llegando un poco al final de esta conversación. Quisiera que fuera más larga, en verdad, porque creo que hay cosas muy interesantes que todavía nos puedes compartir. Pero ya estamos llegando al tiempo límite y antes de irnos quería preguntarte también un poco cómo ha sido este retorno al Perú. Has estado en España un tiempo, ¿no? ¿Cómo ves el Perú? También desde esta perspectiva de una mujer de izquierda, feminista, ¿no? Que de pronto se pone en contacto con la política peruana. ¿Cómo ves los desafíos, ¿no? De las mujeres de izquierda en este país tan conservador? Bueno, a ver, yo siempre vuelvo a Perú todos los años, ¿no? A ver a mi familia, a ver a mi madrecita, a mi hermano, que es mi gente, ¿no? Está aquí. Pero claro, siempre vengo por un par de semanas. No es lo mismo que venir y quedarte unos meses aquí a apostar por algo que tú crees importante, que es lo que yo he hecho, ¿no? He venido porque yo siempre he estado politizada, siempre he trabajado en comunicación política. Antes de irme a España, por ejemplo, ya lo hacía aquí, ¿no? He trabajado en comunicación política muchísimos años antes de irme a vivir a España. Y he vuelto y claramente quería apoyar una candidatura muy concreta. Tenía claro que Verónica Mendoza era la opción y vine por ello. Y no ha sido fácil, debo decir, Angélica, porque claro, de pronto ya sabemos que ser mujer en muchísimos espacios es bien difícil. Y ser mujer en política es muy difícil, ¿no? Nos piden que sepamos, vamos, lo que nunca le preguntaría su nombre, lo vemos cuando le hacen entrevistas a Verónica Mendoza, o sea, no quieren que esté preparada, quieren que sea un robot perfecto que no puede cometer, o sea, el pelo, la ropa, lo que dice, el lápiz labial, si los lentes, es todo lo que jamás le van a preguntar ni a Forsyth, ni a López Aliaga, ni a ningún hombre, ¿no? Solo a las mujeres siempre. Pero peor aún, ya si eres de izquierdas. O sea, ya ahí no tienes ni derecho a venir al Perú. O sea, a mí ya me ha pasado que alguna vez por ahí alguien me ha dicho, oye, pero tú ya eres española. ¿Cómo que ya soy española? O sea, no tiene nada que ver.
nada que ver. Yo soy peruanísima como la papa, yo estoy orgullosísima siempre, además de decirlo, estoy orgullosa además de haber tenido pues una carrera que me ha llevado a hacer lo que yo hago, comunicación política, también en otro país, siempre desde mi peruanidad, porque al final eso es algo que suma mucho en los espacios en los que yo estoy. Tener visiones de fuera también sirve para la política en cualquier lugar, en España o podría ser en cualquier otro país, ¿no? Pero, claro, de pronto hay muchísimo ataque, ¿no? Las mujeres lo tenemos difícil y si somos de izquierda en este país lo tenemos mucho más difícil. El nivel de ataque, que no es tanto en visión personal, pero, por ejemplo, lo pienso cuando pienso en Verónica, ¿no? En la candidata, a veces yo digo, hay que tener una capacidad de aguante que yo admiro profundamente de una candidata como Verónica Mendoza, porque le han dicho de todo. En cada entrevista no va nunca a una entrevista. Esto es lo primero que hay que saber. Ella siempre va a un debate. Nunca va a una entrevista. Si va a RPP, va a debatir con Carvalho. Si va a Latina, va a debatir con Hood Walker. Siempre va a un debate. Y siempre va lista, preparada. Sé que la gente asume que es como la más preparada, la más chancona. Es verdad, es súper estudiosa, se prepara un montón, porque no podría hacerlo de otro modo. Tampoco podría hacerlo de otro modo, no le van a pasar ni una, ¿no? Y creo que eso es algo que todas las mujeres entendemos porque todas podemos empatizar con esto. ¿A cuántas nos ha pasado en cualquier trabajo, que estás hablando, das una idea, nadie te escucha la idea, la dice un hombre y la aplauden? ¿A cuántas nos ha pasado? Que él ha dicho la misma idea que tú habías dicho 5 minutos antes, pero a él sí lo han oído porque es hombre, a él lo han aplaudido porque lo han reconocido como alguien que da esa idea y tú de pronto te quedas como, oye, pero yo lo había dicho. Nos pasa a todas en cualquier lugar de trabajo. Y entonces de pronto, cuando te metes en política, es exactamente lo mismo. A mí, por ejemplo, me parece maravilloso tener una candidata de ese vuelo, la verdad, que pueda hacerle frente a todo esto con una sonrisa, de pie, sin parar ni un día, sin decir no voy a ir a esta entrevista, sino yendo a todas, porque creo que eso honestamente tal vez no volvamos a tener, tampoco. O sea, yo en esas cosas tenemos una oportunidad y la gastamos hasta el final porque es verdad que es muy agotador ser mujer en la política y la sororidad también es eso, creo yo. A veces nos olvidamos de esa parte. La sororidad es también entender cuando a una de las nuestras, más allá de que nos guste del todo, nos guste un poquito, nos guste nada, le están haciendo lo que le están haciendo. Esa es una de las nuestras disputándose la primera presidencia femenina en el Perú. Podría ser la primera presidenta peruana, una mujer progresista, una mujer joven, una mujer que no es de Lima, ¿no? Que también es importante como gesto y que está yendo preparadísima y tiene posibilidades de ganar. Para mí la sororidad también es entender eso, ¿no? Es entender eso y entregarme también a esa causa, ¿no? Y decir, mira lo que le están haciendo. Pues yo voy con ella, o sea, porque no se va a enfrentar a todo esto ella sola. Y eso es otra cosa, Angélica. Si llegara a la presidencia, que yo creo que será así, y creo que estamos trabajando mucho para ello, la cosa se va a poner mucho peor. Y ahí es donde nosotras vamos a tener que estar más juntas que nunca, porque sororidad va a ser una palabra que se nos va a quedar bien chica en ese momento. Y hay que también ser bien conscientes de eso, porque los hombres no van a querer retroceder, el machismo no va a querer retroceder y el patriarcado no va a querer retroceder. A estos no se les debate, se les combate. Y esto va a tener que ser bien duro y hay que ser conscientes también de eso. Este es el primer round, nada más. Hay que pasarlo, hay que ganarlo y vendrá el siguiente, ¿no? Así es. Tal cual, Laura, en verdad vienen tiempos de retos muy grandes para las mujeres, para las diversidades, pero creo yo también con una esperanza, ¿no? Y eso hace una diferencia enorme, con una esperanza de una candidata que, como tú has dicho, tiene una preparación muy grande y tiene una fortaleza que estoy segura pues nos llevará a muy buen puerto si es que logramos consolidar este proyecto político, ¿no? Laura, te agradezco muchísimo tu presencia en el programa. Ya seguramente estaremos conversando también en otra ocasión. Espero con las buenas noticias. Sí, claro que sí. Gracias, Angélica. Gracias por la invitación. Y bueno, con ustedes hasta una próxima edición de Hable con ellas. Chao.